Bueno, acá es bien importante esta parte. ¿Cómo calculo yo o cómo calculamos nosotros como empresarios el margen bruto? Porque recuérdense que cuando el margen bruto es del 4% o menos, pues es una causa para no pagar ISO, porque la misma ley dice que estamos exentos. Entonces aquí en pantalla les escribo yo dos ejemplos. Un ejemplo que contiene dos tipos de ingresos, ventas y servicios, y contiene también costos, costos de ventas y costos de servicios. En el total de ingresos vemos que son 143,000. El total de costos es 55,000 más 13,000 y al empresario le quedan 75,000 quetzales. La pregunta es, de acuerdo a la ley del impuesto de solidaridad, ¿qué se entendería como margen neto, digamos? Perdón, margen bruto. Entonces, aquí les escribo yo en pantalla cómo se determinaría. Y es similar, pero no es lo mismo al margen de utilidad bruta que se calcula en el estado de resultados. No lo vayamos a confundir o debemos revisarlo. ¿Qué diferencia hay acá? Pues, si ustedes ven en los números de abajo, yo estoy tomando de los 143,000 quetzales de ingresos, estoy restando básicamente 55,000 quetzales, ¿verdad? Que es el costo de las ventas y eso me está dando 88,000 quetzales. Esos 88,000 los dividimos dentro de los 143,000 y nos va a dar 62%. Si ahí nos diera, por ejemplo, 3%, no vamos a pagar ISO. Si nos da ahorita 62%, pues obviamente hay que pagarlo porque le fue bien al empresario. Pero el mensaje acá es, ¿qué es margen bruto? Entonces vean que para determinar el margen bruto no tomé en cuenta el costo de los servicios. ¿Por qué no lo tomé en cuenta? Porque la ley dice no se toma en cuenta para determinar el margen bruto. No toma en cuenta el costo de los servicios ni otros gastos como administrativos, etcétera. Eso no se toman en cuenta. A veces por ¿cómo decirlo? Por creatividad de los contadores. Trataban de meter cualquier cosa al costo de ventas para subirlo y bajar el margen y tratar de que diera menos de 4 y entonces no se pagaba ISO. Entonces la ley vino a corregir eso y dice, en el margen bruto, para determinar el margen bruto, dentro del costo de ventas no me incluya costos por servicios, no incluya tampoco gastos administrativos y otros. Entonces ya cerraron la puerta. Y si usted tiene servicios y tiene costos, pues lamentablemente la ley así lo dice, no se pueden restar el costo de los servicios para determinar su margen bruto. Y entonces, pues, es algo tal vez que, en mi opinión, tal vez financieramente tal vez no tiene mucho sentido porque uno tiene, así como uno tiene ingresos por prestación de servicios, pues también tiene costos. Entonces debería aceptarse los costos. Si no, no se deberían tomar los ingresos como parte del margen bruto, pero es una balanza ahí que está ahorita en contra del contribuyente en esta parte. La acreditación y deducibilidad del impuesto, pues aquí me voy a disculpar, tenemos un error en la presentación, básicamente en la primera columna. Voy a ver si se puede corregir de una vez para dejarlo claro. Aquí en la primera columna tenemos enero a marzo. Enero a marzo dice ahí 2015. Disculpen, yo moví aquí algo, ahorita lo voy a corregir. Y entonces tenemos 4 trimestres, enero a marzo, abril a junio, el otro trimestre sería julio a septiembre y el último trimestre, les decía, era octubre a diciembre. Ya logré corregir esto, solo que se me cayó la señal. Ahorita voy a subir la presentación. Disculpen el inconveniente. Voy de nuevo. Creo yo que está corregido. Ok, creo que ya están viendo en pantalla. Entonces, vemos que el primer trimestre, enero a marzo, vamos a suponer que vamos a pagar 17,500 quetzales y entonces, ¿en qué fecha toca pagar esos 17,500? Toca pagar en abril. ¿Cuándo toca pagar el trimestre de abril a junio? Toca pagarlo en julio. ¿Cuánto toca pagar el trimestre de julio a septiembre? Toca pagarlo en octubre. ¿Y cuándo toca pagar el trimestre de octubre a diciembre? Toca pagarlo en enero. Ahora bien, en la cuarta columna, eso es bien importante manejarlo. Entonces, dice que el impuesto sobre la renta, el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta son acreditables entre sí. O sea que lo que la ley trata es que, de alguna forma, al final de cuentas, uno solo pague ISR, porque uno lo va a acreditar el ISO al ISR. Es algo un tanto confuso,
pero que al final, pues a veces extrae más flujos de efectivo de la empresa. Entonces voy a tratar de explicarlo ahora. Entonces, por ejemplo, en el primer pago que hicimos, de acuerdo a esta pantalla, enero a marzo 2020, se pagaron 17.500. Se pagó en abril 2020 y entonces este impuesto es acreditable al impuesto sobre la renta en el siguiente año. Lo pagó en el 2020 y ¿cuándo lo acreditamos? A partir del siguiente año, 2021, 2022 o 2023. Si usted por alguna razón no logró acreditarlo, entonces la ley dice, bueno, en el 2024 usted ya no lo puede acreditar y lo que puede hacer entonces es registrarlo como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. ¿En qué año? En el 2023. A veces interpretamos que el pago que no se logra acreditar es deducible en el cuarto año, pero no. La ley dice que es deducible en el último año en que concluyan los 3 años que tuvimos para acreditar el ISO. Entonces, un pago hecho en abril 2020 se puede acreditar en el año 2021, 2022 y 2023. Si no tuvo suficiente ISR para acreditarlo, entonces, lamentablemente, ese impuesto se tendría que deducir del impuesto sobre la renta, pero se pierde el derecho de acreditarlo, ¿verdad? Si usted lo deja para el 2024, es decir, al cuarto año, pues se le convirtió en un gasto no deducible. Y esta es una de las, a veces se entiende como una injusticia porque es un impuesto que no me permiten acreditar al ISR y después el castigo es que se vuelve no deducible, ¿verdad? Como que hay doble castigo, es un sentimiento o es una apreciación del sector privado. Entonces la importancia de esta capacitación, creo yo, es conocer esto para que como empresarios, pues obviamente tenemos que respetar la ley, ¿verdad? Porque es la obligación de todos los guatemaltecos. Entonces lo importante es hacer la planeación que hemos estado precisamente acompañando a varias empresas, hacer esta planeación para evitar que hayan saldos al final del tiempo que no se puedan acreditar. Y entonces, disculpen que vuelva a repetir, pero la planeación financiera en una empresa se vuelve muy importante porque a veces hemos visto empresas que resultan pagando impuestos de más. A veces no deberían, por ejemplo, en algún caso vimos una empresa que tenía pérdidas consecutivas y nunca solicitaron la exención a SAT. Entonces, pagaron impuesto en algún momento donde no debían, ¿verdad? Pero es a veces porque o no se revisa bien la contabilidad o no hay planificación, o de repente no queremos solicitar la exención a SAT porque hay riesgo también de que nos vayan a revisar. Bueno, estoy llegando ya a la parte final de la presentación, que tal vez es la esencia, y esto podría llevar mucho tiempo. Voy a tratar de no confundirlos porque estamos tratando de hacerlo muy práctico, pues no es muy técnico, sino más práctico, digamos, para que podamos nosotros dirigir mejor o tener más criterios con nuestros contadores. Y entonces yo decía hace un momento que el impuesto de solidaridad y el ISR son acreditables entre sí. Entonces, digamos, la primera forma es la que vimos acá en esta pantalla. Acá, disculpen acá. El impuesto que se pagó en abril 2020 es acreditable al ISR en el 2021, 2022 y 2023. Ahí creo que no hay mucha complicación. Lo que pague usted hoy, este año, 2021, lo va a acreditar en el 2022, 2023 y 2024. Si no lo logró, entonces debe registrarlo como gasto en el último año donde concluyen los 3 años. Ahí está. Este es más sencillo. Viene el último, la segunda forma, donde aquí ya no es el ISO acreditable al ISR, sino que es al revés. Es decir, el ISR es acreditable al ISO. Entonces, digamos, ¿cuál de los dos tipos de acreditamiento elegimos? Esa es una pregunta que pues yo no puedo responderla porque depende de la empresa, depende de sus movimientos. Lo que sí puedo decirles es que la planeación es muy importante porque así identificamos formas de pagar lo que corresponde, ¿verdad? Haciendo un uso adecuado de la ley. Entonces vamos en esta parte. En esta parte, pues vemos que existe un impuesto sobre la renta pagado, por ejemplo, aquí dice enero a marzo de 2015, usted paga, existe este impuesto sobre la renta y luego existe otro pago trimestral del impuesto sobre la renta. Recuérdense que en el año se hacen 3 pagos trimestrales de ISR, el último no se hace porque se liquida en la declaración jurada anual. Entonces, primero quisiera ubicarlos en estos 4 trimestres.
del impuesto sobre la renta. Es lo que hacemos siempre, hacer cierres parciales o una renta imponible estimada del 8%. Al final de cuentas, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta y ahí tenemos 4 pagos. Luego viene el tema del acreditamiento, ¿verdad? Entonces, el ISR es acreditable al ISO. Entonces, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que usted pagó en abril, por ejemplo, 2000, ahí dice 2015, pero me voy a venir al año 2021 en que estamos viviendo. Entonces, usted pagó el impuesto sobre la renta en abril, o va a pagar el impuesto sobre la renta ahorita en abril 2021, ¿verdad? Y si usted está en este régimen de acreditación del ISR al ISO, entonces supongamos que usted tiene que pagar casualmente 10,000 quetzales de ISR trimestral y también 10,000 quetzales de ISO trimestral. Entonces, en principio se entiende, bueno, tengo que pagar 20,000 quetzales, 10,000 de ISO, 10,000 de ISR y 10,000 de ISO. Entonces, si estamos en esta modalidad de acreditamiento, entonces, ¿qué haríamos en abril? En abril vamos a presentar nuestro impuesto sobre la renta trimestral por 10,000 quetzales, ¿verdad? Y luego vamos a presentar nuestra declaración de ISO trimestral, solo que a esa declaración le vamos a acreditar el ISR. Entonces, en otras palabras, solo vamos a pagar el ISR trimestral, porque ese ISR trimestral se acreditó al ISO de ese mismo trimestre y por lo tanto no hay ISO a pagar. O sea, ya no vamos a pagar 20,000, sino que vamos a pagar ahora solo 10,000. Lo mismo va a pasar con el trimestre de abril a junio. Usted paga otros 10,000, eso lo acredita el ISO y entonces si hay una diferencia de ISO, pues se paga la diferencia. Pero ya les decía yo que el pago del ISO es la misma cantidad cada trimestre. Entonces, lo importante es saber si el ISR que voy a pagar me alcanza para acreditarlo al ISO o no. Porque si no alcanza, entonces la diferencia sí hay que pagarla a SAT. Entonces, la lógica de acreditar el ISR al ISO es pagarlo de una vez por medio del ISR. Entonces, no se paga ISO, ¿verdad? Ahora, si usted está en este otro régimen, y voy a regresar, y ya con esto voy terminando. Si usted está en el régimen de acreditación de ISR, de ISO a ISR, entonces aquí va a tener que pagar 2 impuestos trimestrales cada año, porque recuérdense que este ISO sí se puede acreditar al ISR, pero hasta el año siguiente. O sea, si usted está en este método de acreditamiento, entonces en abril le toca pagar ISR trimestral y también ISO trimestral y no se los quita. A menos que traiga saldos por acreditar, pero ese es sería otro tema. En cambio acá, si usted está en este régimen y si tiene suficiente ISR y si usted le acredita al ISO, pues solo va a pagar ISR, entonces solo haría un pago. En esencia, pues esto era lo que queríamos conversar con ustedes esta tarde, ¿verdad? Agradeciendo a quienes nos acompañan hoy vía Zoom y también quienes puedan ver después este video o también quienes puedan estarlo viendo vía redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado. Era un análisis muy corto. La ley del ISO pues es muy corta, pero tan pequeña que es, ¿verdad? Pero cuando uno analiza los flujos de efectivo que extrae de la empresa pueden ser muy importantes. Entonces, algo clave es manejar muy bien los acreditamientos. Como empresarios, creo yo que la planificación financiera que pudimos haber hecho el año pasado para 2021, eso nos ayudó. Y si no lo hicimos, pues hagámoslo en este 2021 para el 2022, a fin de ir proyectando cómo va a terminar el año, si conviene cambiarnos de régimen de impuestos sobre la renta, si nos quedamos sobre utilidades, pues qué régimen de acreditamiento vamos a usar, ISR a ISO o ISO a ISR. Igual podemos ir pensando qué método de pago trimestral de ISR vamos a realizar en el año siguiente, 2022. Entonces, digamos, los impuestos requieren de mucha planeación fiscal, digamos. Y yo decía en una de las conferencias anteriores que la optimización, digamos, de la carga tributaria, al final va a generar más rentabilidad en la empresa y si eso se logra, pues hace a la empresa más competitiva, especialmente en tiempos de los que vivimos ahora, ¿verdad? Que hay que cuidar mucho el capital de trabajo y entonces este tema de acreditamientos es bien importante porque es dinero que nos está quedando a nosotros para poder invertirlo en nuestro giro de negocio. Entonces, acreditar adecuadamente los impuestos es muy importante y también es importante saber qué estamos haciendo porque a veces podemos confundirnos y después nos vienen de sorpresa notificaciones de SAT
donde nos dice, usted acreditó en exceso, usted no debió acreditar esto, y entonces a veces la misma SAT comete errores en sus sistemas y uno como contribuyente tiene que explicarle, mira, aquí están mis formularios, está bien hecho, o a veces también que pues, SAT está muy sofisticada también con el tema de sus sistemas y detecta muy rápido inconsistencias de parte nuestra, y a veces cometemos errores por no poner atención, o nuestro departamento contable a veces no hace bien esto, a veces, y entonces puede también complicarnos un poco los flujos de efectivo. Entonces el mensaje es hacer debida planificación y estar controlando esto. Ayer precisamente analizábamos con ustedes una propuesta de checklist o lista de verificación para poder ir controlando cosas muy sencillas como esta, y podría ser un auxiliar en caso no tengamos la práctica de auditoría externa en nuestra empresa. Les agradecemos bastante la asistencia. En caso hubiese alguna pregunta, pues estamos para servirles. Estamos ahí a la orden, pueden activar su micrófono. Eh, eh, Estoy viendo aquí un mensaje, ¿sí? Hola Otto, buenas tardes. Soy Valesca Ríos. Buenas tardes, Valesca. Adelante, Valesca. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo dos dudas. Una es un poquito fuera de la presentación de hoy, pero fíjese que en la ley de actualización tributaria para poder deducir los salarios de los socios indica que debe ser únicamente el 10% sobre los ingresos. Mi duda es si ese porcentaje también aplica para las bonificaciones anuales o las bonificaciones anuales de los socios son deducibles el 100% de lo que se paga. Sí, déjeme ver. Sí, la ley habla sobre sueldos. Solo no tengo a la mano la ley. La voy a tratar de abrir, si me permiten, y la voy a leer, porque en principio son los sueldos, solo que probablemente abarque otras remuneraciones, Valesca. Entonces yo voy a tratar de abrir mi ley en este momentito y solo que tengo problemas acá y le respondo con base a la ley, porque me puedo, buena pregunta, buena pregunta. En principio, yo creo que en principio lo va a abarcar, pero veamos qué nos dice la ley de actualización tributaria. Ahorita la estoy tratando de ubicar aquí en mi computadora. Hoy no tengo mi ley escrita a la mano, así que voy a ver si la logro compartir también con ustedes para que la vean. Si no, pues la voy a tratar de leer. Solo permítame un momentito, Valesca, mientras se abre. Mientras abro la ley, alguien me preguntaba también acá, solo que amplíe sobre el tema de los pagos trimestrales del ISR, porque me dice si son 4 o 3. Yo decía que son solo 3 pagos trimestrales del impuesto sobre la renta los que se deben hacer, ¿verdad? El pago trimestral de enero a marzo, que se paga en abril, el de abril a junio, que se paga en julio, el de julio a septiembre, que se paga en octubre, y el último, que sería octubre a diciembre, ese no se paga trimestralmente, sino que se liquida junto con la declaración jurada anual. ¿Por qué? La misma ley así lo dice, ¿verdad? Entonces solo se hacen 3 pagos trimestrales. Ahorita estoy llegando, Valesca, a la parte de la ley que quería yo presentarles. Entonces, solo déjenme ubicar. Aquí estoy. Entonces, entonces respondo, Valesca. Voy a tratar de compartir ahora mi pantalla nuevamente, ya que estamos aquí en confianza en este tema. Pues disculpen que presente mi Word, pero aquí está. Ven. Entonces, acá podemos ver cuáles son los costos y gastos deducibles en el impuesto sobre la renta. Si cuando tengamos duda, aquí encontramos 29 tipos de gastos que son deducibles, 29 si no recuerdo mal. Y entonces, dice el artículo 21, Valesca y estimados todos, que dice, se consideran costos y gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables. Obviamente un sueldo a socio que trabaja en la empresa, pues es útil, es necesario y es pertinente, etcétera. Ahí no hay, yo creo que ahí no hay objeción para producir o conservar la renta, la fuente productora de rentas. Entonces, me voy al numeral 4 y dice, entonces, los sueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, comisiones, gratificaciones, dietas y otras remuneraciones en dinero son deducibles, ¿verdad? Ahora veamos. Acá dice,
La deducción máxima por sueldos pagados a los socios o consejeros de sociedades civiles o mercantiles, cónyuges, así como a sus parientes dentro de los grados de ley, se limita a un monto total anual del 10% sobre la renta bruta. Entonces, esta parte, Valesca, que preguntaba, esta parte que es la limitante, lo que estoy marcando en verde ahora, esa es la limitante. Y entonces, esa limitante justamente solo dice sueldos, sueldos pagados. Habría que ver, digo yo, qué tipo ¿qué dijo? De bonificación sería, porque, por ejemplo, si fuera una bonificación sobre utilidades, obviamente esa es no deducible, la misma ley no lo permite. Habría que ver qué tipo de bonificación es, pero apegados a este artículo 21, numeral 4, pues a donde le pone techo, digamos, es a los sueldos. No habla de bonificaciones, ¿verdad? Pero si fuera bonificación sobre utilidades, por ahí vamos a encontrar en la misma ley que las bonificaciones sobre utilidades no son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, en principio, aplica solo a sueldos, Valesca, solo que yo le sugiero que se revise bien qué tipo de bonificación podría ser y revisar bien la política, ¿verdad? De pago de bonificaciones para estar bien sustentados como sociedad a fin de no tener alguna contingencia fiscal más adelante. Pero en principio aquí refiere solo sueldos. La sugerencia es revisar el tipo de bonificación que se piense otorgar. Gracias, Soto. Fíjese que, gracias por contestar mi pregunta. Ahora la segunda pregunta es en relación a la charla del día de hoy. Si la acreditación es de ISR a ISO, el ISO del último trimestre del año, el pago se debe hacer en enero. Pero el ISR, la declaración anual, tenemos hasta marzo. Entonces, en ese trimestre, en ese ISO trimestral de octubre a diciembre, no se podría acreditar el ISR. Sí, en este caso, a ver si le entendí bien. Digamos que estamos en este caso, ¿verdad? Acreditación de ISR a ISO. Así es, ¿verdad? ISR a ISO. Sí, así es. Ah, ok. Sí, pues ahí hay un desfase, porque, digamos, como lo que se paga en abril, pues ahí coincide con el ISR, ¿verdad? Igual que lo que se paga en julio y en octubre. El problema es que en enero no hay pago de ISR, pero sí hay pago de ISO, ¿verdad? Entonces, allí digamos, a veces SAT no lo acepta o hay ahí como peros, ¿verdad? Pero lo que se puede hacer es que corramos nosotros con nuestra declaración jurada anual, ¿verdad? Porque la declaración jurada anual se presenta entre enero y marzo, ¿verdad? Pero si logramos presentar la declaración jurada anual el 31 de enero, por decirle algo, y ahí pagamos ISO, entonces ese ISO sí podría acreditar, perdón, y ahí pagamos ISR, entonces ese ISR sí se podría acreditar al ISO. El problema sería que en la declaración jurada anual tampoco hubiera ISR por pagar, digamos, entonces, pues ahí sí no nos escapamos y sí tendríamos que pagar ISO. Pero la solución que yo veo es apurarnos con la declaración jurada anual para tratar de presentarla en enero y ese impuesto de una vez acreditarlo al ISO. Eso implica que el contador corra para tener el cierre, ya no en marzo como se acostumbra, sino debería tenerlo en enero para aprovechar el acreditamiento al ISO. Ah, muy bien, Coto. Entonces, ahí lo que nos dice es que si la declaración jurada anual del ISR no la hacemos en enero, que es el periodo de declaración del ISR, del ISO trimestral, no se puede aprovechar el ISR, o sea, no se puede hacer esa acreditación. No, porque no tendríamos un pago de ISR que acreditar. No hay pago de ISR por acreditar. Porque como Muy el bien. ISR trimestral en enero no se realiza, sino se liquida digamos, no hay un cuarto pago. Entonces, ese es el desfase. Y la única solución que veo es apurarnos con la declaración jurada anual. Y si ahí sale impuesto a pagar, eso se acreditaría al ISO. Pero de otra forma, no la veo porque no hay otro pago de ISO que hacer para poderlo acreditar. Y como el ISO pagado en el mismo año el ISR pagado en el mismo año debe ser acreditado al ISO en el mismo año. Entonces ahí sí genera un desfase y lo que nos queda es apurarnos con la declaración anual del ISR. Muy bien, gracias, Soto, le agradezco mucho. Con gusto, Valesca, gracias ahí por las preguntas y por acompañarnos en varias conferencias. Gracias, qué bueno que contar con la participación de ustedes y de cada uno de los que nos acompañan hoy.
Bueno, dos preguntas creo que hubo, la de los pagos trimestrales del ISR, que son 3, ¿verdad? Y pues las preguntas que nos hacía Valesca de Quiché. Así que si no hay otro mensaje, pues yo les agradezco mucho a cada uno. Eh, eh, bueno, estaba viendo un mensaje acá, pero no es pregunta, solo que no podía entrar alguien. Ok. Bueno, les agradezco bastante. Ya no hay más preguntas, así que pues espero saludarlos en una próxima oportunidad. Siempre les vamos a mandar un correo sobre las próximas sesiones que tenemos. Ya básicamente nos queda una y un taller que tenemos previsto para aplicar las herramientas que estuvimos haciendo de planeación financiera para las empresas que están siendo apoyadas por SEO. Les vamos a mandar un correo porque creo que vamos a reprogramar un par de días las sesiones porque estamos haciendo algunos ajustes a las herramientas. Entonces quisiéramos ya presentárselas en versión final, pero eso les va a llegar por correo a todos los amigos del proyecto SEO. Entonces vamos a estar en contacto. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan una feliz tarde y un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, Otto. Buena tarde. Hasta luego, Valesca. Mucho gusto.